¿Cómo están ustedes? A raíz de la repercusión que tuvo nuestro último tema, el tema de la Trinidad, queríamos seguir avanzando y profundizando el tema, solo que esta vez teniendo invitados especiales para poder ir tocando el rol del Padre, el rol del Hijo, el rol del Espíritu Santo, del Dios Trino en cada una de sus personas en nuestra salvación. Mirando 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Eso nos hace explorar la enseñanza bíblica básica acerca de la Trinidad. Es decir, el hecho que Dios es el único Dios verdadero, que existe como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a explorar cuán rica es la salvación que el Dios Padre planeó, el Dios Hijo compró y el Dios Espíritu nos pone en posesión. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice en el capítulo 1, versículo 4 al 7 y 13 al 14, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos eligió, nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al aceptar y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Luego dice: además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Vemos al Dios Trino planeando nuestra salvación. Dios Padre, versículos 4 al 6. Del 7 al 12, el Hijo está comprando nuestra salvación con su sangre. Y los versículos 13 al 14, el Espíritu Santo preservando nuestra salvación. Entonces hoy, primeramente quisiera hablar del Dios Padre en nuestra salvación, para luego invitarles a Nelson Riveros y a Marcos Vergara que nos hablen sobre el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo en nuestra salvación. Entonces, en primer lugar, nuestra salvación comienza con el Padre. ¿Y por qué no tomamos ese famoso pasaje que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo? Y de allí entendemos que nuestra salvación es la manifestación del amor de Dios, su misericordia, su compasión y su perdón. Leamos unos pasajes que nos revelan el amor del Padre presente en la salvación. Lamentaciones 3:22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Primera de Juan 3:1: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Isaías 55:7: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Salmos 103, 11 al 12 dice: pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso
como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Entonces el Dios Padre salva, y en primer lugar es un amor de elección. El pasaje que leímos en la introducción de la primera carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, el 4 dice: el Dios Padre nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para ser santos e intachables a sus ojos. Un amor de elección. Es otro de los temas que jamás vamos a poder entender completamente, y está bien. Pero en su infinita sabiduría, en su plan perfecto, Dios Padre en la eternidad dio a su Hijo un pueblo para salvar. Solo que quiero aclarar bien que la elección de Dios no se basa en nosotros, sino que, como dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos escogidos en Cristo. Cuando somos elegidos en Cristo, dice un autor, se deduce que en nosotros mismos no hay nada de valor, somos indignos. Es decir, su elección no estaba condicionada a nada en nosotros, sino que fue incondicional. No hay nada que pudiese hacernos encomendar a Dios, sino que solo debido a Cristo y a su dignidad. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué lección aprendemos del amor del Padre? En primer lugar, no trates de averiguar la lección de Dios. Predestinación, preconocimiento, está más allá de nuestra comprensión humana. Solo sé que yo le escogí a Él porque Él me escogió primero. De lo contrario, por la ceguera de mi pecado, siempre hubiese continuado rechazándole. Y en segundo lugar, la seguridad de la salvación. Escuchen bien. Si sos un creyente en Cristo, esto te da una maravillosa seguridad. El saber que antes que hayas elegido a Jesús, Dios te eligió para que creas en Él. Y es por eso que Él empezó en ti la salvación y Él es fiel para completarla. Y esto se convierte en un poderoso agente motivador, un incentivo para amarle a Él, para obedecerle y, ¿por qué no?, para adorarle. Porque tengo la seguridad que la buena obra de salvación que Él inició en mí desde antes de la fundación de los tiempos, Él va a ser fiel en completarla hasta el día del Señor. No solamente es un amor de elección, es también un amor sacrificial. De eso no queremos hablar. Sí hablamos del sacrificio del Hijo, pero imagínense el Dios Padre entregando a su Hijo unigénito a personas como nosotros, hostiles. Pero ese amor sacrificial implica que envía a su Hijo, un niño de paz, para vivir entre nosotros. Primera de Juan 4:14 dice: y hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. El Dios Padre es el Dios Hijo por toda la eternidad. Y el Hijo es del Padre por toda la eternidad. Siempre hubo una relación desde antes de la fundación de los tiempos. Y una relación infinitamente rica y maravillosa. Nos puede llevar eso a entender, a captar el amor ilimitado que tiene el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, sino que Dios, el único que está al lado del Padre, le ha dado a conocer. Otra versión de lo que es al lado del Padre es el que yace sobre el pecho del Padre. Saca a relucir una relación íntima y estrecha, esa maravillosa relación infinitamente llena, profunda y perfecta. A la luz de esta relación de amor eterno, vemos algo de lo que significó para Dios Padre enviar a su Hijo único al mundo entre
vos y yo, pecadores, que le íbamos a despreciar, que le íbamos a rechazar, que le íbamos a odiar, que iba a estar en privación y sufrir abuso de incomprensión y aislamiento. Pero aún así Él lo liberó hasta la muerte, y muerte en la cruz. Su humillación y vergüenza, su dolor y agonía para cargar con todos nuestros pecados. La lección es, si vos querés pruebas de que Dios es amor, mira la cruz del Calvario. Y sí, te lleva a mirar al Hijo de Dios muriendo en agonía, llevando los pecados del mundo. Pero no solamente miremos al Hijo, miremos al Padre que da a su Hijo para que muera en la cruz. Si nosotros, padres, dice la palabra, siendo pecadores, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, quien es perfecto y que está en los cielos, quiere y tiene lo mejor para cada uno de nosotros? Ese es el Padre que obró nuestra salvación. Pero no termina allí, porque también, así como Él planeó, fue su Hijo Jesús quien ejecutó su obra de redención. Nelson. Sí, para entender la operación o la obra de Jesucristo en la cruz, debemos primeramente entender la deuda moral que nosotros teníamos con el Padre. El Padre es el juez federal del universo. Entonces, el bienestar de un pueblo, de los gobernantes y de los gobernados, se basa en la obediencia a la ley. Nadie puede desobedecer la ley sin sufrir un castigo. Entonces, el hombre ha deshonrado la ley de Dios y por tanto se debe pagar esa deuda de acuerdo a la proporción de los intereses en juego. Nosotros teníamos una deuda moral con Dios, estamos en una bancarrota espiritual porque simplemente no podíamos pagar esa deuda. Entonces Dios impone un castigo. ¿Quién demandó ese castigo? El Padre. Viendo los intereses de la Trinidad, el Padre determinó el castigo. ¿Podía el Padre eludir la necesidad de la redención? Podía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo en tenebrosas cavernas, reservándoles para el juicio. Entonces Dios podría, guardando su justicia, guardando su rectitud, no haber ideado un vasto plan de salvación, pero Él determinó en su amor entregar a su propio Hijo. Entonces, ¿y cuál fue la responsabilidad del Hijo? Él no tuvo ninguna responsabilidad, sino que Él se ofreció voluntariamente para hacer la obra. Leemos en Isaías 6:8, donde en el concierto de la Trinidad dice el Padre, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está hablando de la Trinidad. Entonces el Hijo responde, heme aquí, envíame a mí. También en el mismo libro, en el capítulo 53, verso 10, se lee, con todo Jehová, Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esa fue la parte del Padre. Y el Hijo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Entonces, hay una entrega del Padre y hay una obediencia del Hijo. El Hijo es el que entrega su vida. Entonces, cada parte de la Trinidad tiene una participación en la obra redentora. Hay una diferencia que tenemos que entender entre lo que es una deuda pecuniaria y una deuda moral. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Si un niño entra a una heladería y pide un helado y la que atiende le dice que cuesta 20.000 guaraníes y el angustiado dice que solamente le dieron 10.000 guaraníes, si nosotros estamos viendo la escena, probablemente nos ofrezcamos a pagar el resto, porque es una deuda financiera del tipo pecuniario. Pero si en la misma escena nosotros vemos que el niño agarra el helado y corre, huye robando, y entonces ingresando el dueño atrapa al niño, llama a la policía, entonces si nosotros también nos ofrecemos a pagar el costo de lo robado, el policía va a preguntar al dueño si quiere presentar cargo o no. ¿Por qué? Porque la deuda ya no es solamente pecuniaria, sino que la deuda también es moral. Eso es lo que ocurrió en nuestra relación con el Padre
en vista de la ley moral de Dios. Nosotros teníamos una ley moral y Dios se encargó que la ley fuese cumplida y vindicada. Dios no iba a dejar que Él fuese deshonrado en vista de que la ley había sido rota. Entonces, generalmente, cuando se habla acerca del sacrificio de Jesucristo, siempre se enfatiza el dolor físico, pero no solamente el dolor físico lo que costó nuestra salvación. Hay otros tipos de dolores y voy a citarlos rápidamente. Primero, Jesús sufrió toda su vida, de haber estado desde la eternidad viviendo en un lugar de armonía, en un lugar de comunión, tuvo que bajar y descender a un lugar de pecado que contradecía completamente o era antagónico a su ser. El segundo castigo o el segundo tipo de sufrimiento que Él cargó fue el haber tenido el pecado. Nuestra experiencia nos dicta que una vez que somos cristianos, tenemos una gran angustia cuando pecamos o incurrimos en algún tipo de transgresión de la ley. Generalmente sufrimos algún tipo de estrés. Y este estrés o esa angustia se agrava cuando más conocemos al Señor y cuando mayor es nuestra cercanía. Imagínense a Jesús cargando todos los pecados del mundo, todos los más espantosos pecados sobre su alma. El dolor o la angustia de esto habrá sido terrible. El pecado de violadores, asesinos, ladrones y todo tipo de gente impía, Jesús tuvo que cargarlo sobre su alma. Así que no solamente fue el dolor físico lo que sufrió el Hijo, sino también el dolor del pecado. Isaías 53:6 dice: Dios hizo recaer en Él la iniquidad de todos nosotros. No es que algo fue solamente un cargar idílico, sino que fue un cargar real de los pecados sobre su conciencia y sobre su alma. El otro tipo de sufrimiento que ya tiene que ver con la Trinidad fue que Jesús fue abandonado. Él sufrió solo el castigo. No solamente los discípulos lo abandonaron, sino que el Padre también lo abandonó. Tal vez este fue el mayor sacrificio de Jesús, ya que Él vivió en la eternidad en perfecta comunión con el Padre. Su continuo gozo era la relación con el Padre. En un momento Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios Padre no tiene comunión con el pecado. Entonces Dios tuvo que separarse de su Hijo. Este fue quizás en la historia de la Trinidad el único momento en que se ha visto fragmentada esa relación y esa armonía eterna que se tuvo entre el Padre y el Hijo. El otro tipo de castigo que sufrió Jesucristo fue el castigo de la ira de Dios. Un tema que generalmente no se toca en los círculos evangélicos, pero una de las palabras técnicas que se utiliza en la expiación es la propiciación. Propiciación significa un sacrificio que asume o carga la ira de Dios. Y extendidamente el apóstol Pablo habla de que Jesús fue nuestra propiciación, sobre todo en el libro de Romanos. Entonces Jesús sufrió completa y enteramente la ira del Dios Padre sobre sí mismo, porque Dios se encargó que el castigo fuese completo. Así que el Hijo, en su participación, se somete a sufrir no solamente los castigos físicos, sino los inarrables, inconmensurables dolores del alma que tuvo que asumir estando Él en la cruz. Y por último, se cierra esa obra de Jesucristo al decir: consumado es. Spurgeon decía que consumado es, que se traduce de la palabra griega telestai, es una pequeña gota de tinta en un océano significado. Porque Jesús, al decir consumado es, no solamente nos liberó de Satanás, sino que logró nuestra salvación, venció triunfante sobre los poderes malignos, inició el tiempo de la iglesia, inició asimismo la gracia. La salvación o la expiación que Jesucristo nos extendió a nosotros es un diamante con muchas caras. Pero Él pudo llevar adelante esta obra debido a que estuvo acompañado por la obra del Espíritu Santo. Wow. Entonces, el amor del Padre todo lo planea. El amor del Hijo paga el precio en propiciación por nuestros pecados.
Y el Espíritu Santo, Marcos. Hola, la verdad que quiero destacar aquí es que nuestra salvación es lograda por el Espíritu Santo. En Juan, el capítulo 3, versículos 5 al 8, Jesús responde y dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. En este sentido, el poder de convicción que crea en nosotros el Espíritu Santo nos hace saber nuestra necesidad de salvación. Y dijo también en Juan, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La morada garantiza eternamente nuestra salvación. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿En qué momento? Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Importante, esto está registrado en Efesios 1, 13 y 14. Y su empoderamiento a nosotros nos permite dar un testimonio efectivo a otros de la salvación que nosotros hemos experimentado. Y dice, famoso versículo, pasaje en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dice también Efesios, el capítulo 2, versículo 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bueno, Dios el Espíritu salva. Una comunión que renueva el corazón es la comunión del Espíritu Santo. Implica compañerismo, participación, asociación, comunión, es decir, tener algo en común. El Espíritu Santo hace que los pecadores, así como nosotros, ¿verdad?, posean lo que el Padre planeó y lo que el Hijo compró al renovar nuestros corazones para que respondamos entonces a las buenas nuevas. En Tito, el capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros, ¿cómo? En abundancia, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, el nuevo nacimiento o renovación en sí mismo es algo posible, es invisible, porque tiene lugar dentro de nosotros, pero los efectos pueden ser vistos a través de nuestra conducta, una conducta transformada. Bueno, entonces en primer lugar, la convicción del pecado y el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Ahora, ese arrepentimiento es un cambio de corazón, es un cambio de mente, y solo el Espíritu Santo es quien puede traernos a nosotros esa luz, esa comprensión sobre nuestro verdadero estado pecaminoso ante Dios. Y esto es una conciencia que venimos a tener ante Dios
cuando el Espíritu actúa en nosotros. Nosotros jamás vamos a ver nuestra verdadera condición, nuestra necesidad de ser lavados, limpiados, de venir en arrepentimiento, si es que no es el Espíritu Santo el que actúa con nosotros. Ahora, en segundo lugar, es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos a Jesucristo. Esto es maravilloso. Hace que nosotros podamos ver su obra salvadora en la cruz. Él toma a Jesucristo y lo pone en el centro. Jesús dijo a sus discípulos, por el Espíritu Santo, en Juan 16:14, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Para ser nosotros verdaderos cristianos tenemos que en primer lugar nacer de nuevo. Y eso sucede cuando nosotros venimos en arrepentimiento. Dejamos nuestros pecados, confiamos en Jesús y lo hacemos de manera completa. Y tomamos entonces nosotros la vida de Dios por el Espíritu Santo. Dejamos todo lo que nos corresponde a nosotros, todo esfuerzo, porque esa es la religión muchas veces. Queremos con nuestro esfuerzo ganar las cosas. No, es una obra del Espíritu Santo. Y es el ministerio del Espíritu Santo tomar nuestra atención, pero llevarnos a Jesucristo. Nunca se toma la gloria, sino que da la gloria al Señor Jesús. Es un compañerismo continuo el que crea y hace que se desarrolle en nosotros. No es alguien que inicia una obra, que nos da empujón y que nos suelta. Eso hace recordar un poquitito los que manejamos coche con cambio no automático, sino manual, ¿no? Cuando no da el arranque, ¿qué es lo que hacemos? Alguien tiene que empujar y una vez que se da el empujón, bueno, ahí ya nos vamos solos. Nosotros nunca podemos ir solos. El Espíritu Santo nos empuja, pero no nos deja allí y nosotros no podemos dejarle. Él tiene que venir con nosotros en el viaje y juntos de esa manera. No dejamos todo al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo no nos deja todo a nosotros. Vamos trabajando juntos en esa obra que Él en esencia es quien lo puede hacer, ¿no? Y esto se aplica, esto se expresa, se demuestra en todas las actuaciones de nuestra vida. Ningún mandamiento nosotros lo podríamos vivir si no es gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Un ejemplo, en Efesios, cuando se ordena a los maridos, en el capítulo 5, 25, le dice, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Pues bien, eso como cualquier otra cosa que nos presenta a nosotros la palabra, lo hacemos con Él. Lo hacemos en obediencia, pero lo hacemos en amor, porque Él habita en nosotros y produce el querer como el poder por su buena voluntad. Entonces debemos honrar al Espíritu Santo de Dios en ese ministerio único que Él tiene en cada uno de nosotros. Nuestra salvación es una obra del Dios Trino. El Padre planifica, el Hijo ejecuta, pero la palabra dice que se produce cuando el Espíritu Santo pone en nosotros la convicción de arrepentimiento por el pecado. Y hay un nuevo nacimiento. Jesús mismo nos enseñó que a menos que nazcamos del agua y del Espíritu, nosotros no somos nueva criatura. Qué maravilloso. Y es entendible que nuestra mente no pueda captarlo. Y me imagino que vamos a volver a escuchar el audio para poder entender o buscar algún material impreso. Pero la realidad es que la salvación es una obra de la Trinidad. Somos salvos por su gracia, redimidos por su sangre y guardados permanente y totalmente seguros por su poder. Y tantas veces nosotros entendemos la salvación desde nuestras perspectivas. Yo necesito ser salvo. Hoy quisimos compartir con ustedes la salvación desde la perspectiva bíblica, que empieza en Dios, se aplica a nuestras vidas, pero Él es quien pone en nosotros el querer y el poder
por su perfecta voluntad. Para mí que le hizo el Dios Padre, y lo digo con mucho cuidado, el Dios Padre planifica en la eternidad nuestra salvación. Él lo preordena, ¿verdad? Pero para el Hijo se consuma en la cruz. Sí. Consumado es. Pero en el Espíritu es cuando tomamos la decisión y nacemos del Espíritu. Maravilloso. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Creer. Creer. El cristianismo es la única religión que cree en un Dios trino. Nadie acepta el concepto de la Trinidad. Critican, se burlan, se mofan. La palabra es clara. Y yo te invito allí donde estés, con tu familia, en unidad como el Dios trino es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, uno. Que así también con tu familia tomes esta decisión de decirle: Dios mío, gracias por planear nuestra salvación por toda la eternidad. Gracias por amarnos tanto y entregarnos a tu Hijo. Hijo del Dios maravilloso, el Verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres, y los hombres vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, por quien tú dijiste: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que fue a la cruz y murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día, y hoy está a tu diestra intercediendo por nosotros. Pero no nos dejó solos, sino que nos enviaste tu Espíritu Santo, para que cuando dos o tres, como estamos ahora, reunidos en el nombre de Jesús, tú estés en nosotros, con nosotros, en medio nuestro. Y te damos la gloria y la honra, porque Espíritu Santo, tú glorificas la obra de Cristo Jesús, su nombre. Tú llevas todas las cosas para la gloria a Cristo, el que dio su vida por nosotros, a quien el Padre envió en propiciación por nuestros pecados. Hoy recibimos tu obra y renovamos nuestra decisión de servirte y adorarte. Revélanos cada día al Dios Trino, el Dios Padre que nos ama con tanto amor, dice la palabra. El Dios Hijo que dio su vida por nosotros. El Dios Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. 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 Que Dios les bendiga ricamente y muchísimas gracias. Bendiciones a todos.